somos, pero todos ven lo que aparentamos. Nicolás Maquiavelo. Y esa es la trampa, ¿no es así? La sentencia cruda y despiadada que te persigue, la razón por la cual hoy te preguntas, con esa voz diminuta y avergonzada en el sótano de la mente, porque nunca debes parecer pobre, aunque sepas que lo eres. Es la voz que te exige vestirte con los harapos de la dignidad ajena, la que te obliga a poner una capa de pintura brillante sobre el óxido de tus bolsillos, de tu realidad. No es solo dinero, nunca lo ha sido. Es la moneda de cambio más antigua y valiosa de este circo llamado sociedad, la percepción. Tu vida, sí, tu existencia entera, está siendo dirigida en este preciso instante, no por tus sueños genuinos, no por esa chispa de lo que realmente eres, sino por el miedo atroz a ser visto, a ser catalogado, a ser desechado como una pieza de mercancía defectuosa. Hay un jefe que te controla desde el fondo, un titiritero invisible que ha tomado las riendas de tus decisiones más cruciales, desde lo que comes hasta cómo hablas y sobre todo, cómo te presentas al mundo. Y ese jefe, ese tirano silencioso, no es otro que el miedo a la escasez. No solo la económica, sino la escasez de respeto, de pertenencia, de ser tomado en serio. Te has convertido en un actor en tu propia obra de teatro, una obra donde el guión principal se titula La Gran Farsa. ¿Acaso crees que los demás son ciegos? No, la gente no es ciega, es perezosa. Ven la portada, juzgan el resumen y siguen adelante. Y tu trabajo, el que te ha consumido años y energía, ha sido diseñar una portada impecable. Has gastado tus pocos recursos no en construir una casa sólida por dentro, sino en levantar un muro de cartón pintado con ladrillos dorados por fuera. La tesis de tu vida, la que te ha llevado a esta pregunta sobre la pobreza y la apariencia, es simple y dolorosa. La vulnerabilidad es un arma que el mundo usará en tu contra. Por eso, para sobrevivir, para ascender o simplemente para no caer más bajo, has tenido que crear un escudo llamado el personaje que inventaste. Este personaje, este doble de ti mismo, nació de un momento de dolor, de un rechazo, de una burla quizás, de una mano que no se extendió cuando la necesitabas. Recuerda ese momento, porque fue el día de su nacimiento. Fue cuando juraste, en silencio, nunca más ser débil, nunca más mostrar el vacío, nunca más exponer la carencia. Y así, comenzaste la construcción. Cada mentira piadosa sobre tu trabajo, cada sonrisa forzada cuando te preguntan por tus planes, cada estoy bien cuando estás hecho pedazos, son los ladrillos de esta fortaleza ilusoria. Guardaste bajo llave tus verdaderos deseos, los más modestos y los más ambiciosos, porque no encajaban en la narrativa del éxito instantáneo que querías vender. Si decías que amabas hacer algo sencillo, que no genera riqueza visible, eras un ingenuo. Si admitías que estabas en un trabajo precario, eras un fracasado. Si confesabas que estabas asustado, eras un blanco fácil. Así que, el personaje que inventaste se puso un traje más ajustado. Aunque le apretara el alma, compró objetos que no podía permitirse, porque la posesión es el lenguaje universal del valor. Habló con una seguridad prestada, citando logros ajenos o exagerando los propios, porque la confianza, incluso falsa, es magnética. Este personaje es un experto en ocultar el polvo debajo de la alfombra. Es el mago de la distracción, señalando todo lo que brilla en su vida, mientras el fuego lento del estrés y la ansiedad devora silenciosamente lo que queda de tu ser auténtico en la trastienda. La paradoja es brutal. Mientras más intentas parecer rico en espíritu y en materia, más pobre te vuelves en la única riqueza que importa: la paz de vivir sin la carga del secreto. La creación de este personaje no fue un acto consciente de maldad, fue un mecanismo de defensa desesperado. Fue tu mente gritando: adapta o muere.
Pero, ¿a qué te adaptaste? A una mentira. Y las mentiras, mi amigo, tienen un costo. Un costo que se cobra con intereses usurarios. Este costo es la historia de la mentira que llevas a cuestas. Un guión que te obliga a huir constantemente. Huyes de la gente que te conoce demasiado bien, porque podrían ver la doble contabilidad. Huyes de las oportunidades que requieren honestidad brutal sobre tu punto de partida, porque eso revelaría el truco. Y lo más devastador, huyes de ti mismo, porque el único que sabe la dimensión total del fraude es el que mira a los ojos a ese reflejo agotado cada mañana. La verdad es que la parte que no quieres ver, esa parte que es genuinamente pobre de recursos o de experiencia, esa parte asustada, no ha desaparecido. Simplemente la has arrojado a un calabozo y has puesto a tu personaje inventado como carcelero. Pero lo reprimido nunca se queda quieto. Es una fuerza viva, una energía que, al ser negada, encuentra caminos oscuros para manifestarse. Y aquí es donde empieza el costo vengativo. La venganza de lo reprimido es sutil, pero demoledora. Se presenta a través de síntomas. Te preguntas por qué no puedes dormir, por qué ese nudo en el estómago no te abandona, por qué el éxito, incluso cuando lo consigues, se siente vacío y breve. Es porque tu cuerpo y tu mente auténtica están en una rebelión constante contra el personaje que inventaste. Es un motín interno. Tu alma te está diciendo, no soy esto, no quiero este traje, me ahogo en esta actuación. La ansiedad es el grito de tu verdadero ser pidiendo auxilio desde el fondo del pozo donde lo arrojaste. Pero la repetición de errores es el arma más letal de esta venganza. ¿Por qué te autosaboteas justo cuando las cosas van bien? ¿Por qué siempre eliges parejas o trabajos que te confirman la pobreza emocional o económica que tanto temes? Es el acto de tu sombra, la parte que no quieres ver, afirmando su existencia. Está diciendo, si no me reconoces, me aseguraré de que tu vida sea un infierno tan grande que me veas por necesidad. El sabotaje es una forma perversa de control. Es preferible que arruines tu vida por tus propias manos, que sea un fallo tuyo, a que sea el mundo el que te derribe por ver tu pobreza. Es la ilusión de control sobre una realidad que te aterra. Ahora, hablemos de cómo esta ceguera te convierte en un monstruo social. Ver en otros lo que te niegas a ver en ti. O como lo llaman los grandes pensadores, la proyección. El miedo a parecer pobre te convierte en el juez más duro de la supuesta pobreza en los demás. ¿Te has dado cuenta de la facilidad con la que criticas el despilfarro ajeno o la falta de ambición de un amigo? Detente. Escucha bien esa crítica que sale de tu boca. Lo que condenas con fervor en el exterior es la sombra exacta de lo que has encerrado en tu propio sótano de la mente. Si desprecias a alguien por presumir demasiado, es porque te aterra la idea de que los demás vean que tú tienes la necesidad de presumir para compensar. Si juzgas a alguien por ser demasiado conformista, es porque la paz de ser simple y no perseguir la carrera de ratas es una tentación que no te puedes permitir, porque revelaría que tu propia búsqueda de riqueza es una huida. La gente que más te molesta, mi querido oyente, son espejos. Son los portadores inconscientes de las cualidades que has repudiado en ti mismo. Y al verlos, al juzgarlos, al intentar destruirlos con tu crítica, no estás haciendo otra cosa que intentar incinerar la evidencia de tu propia parte que no quieres ver. Y esta danza de negación destruye tus relaciones. ¿Cómo puedes tener una conexión genuina con alguien si la base de tu identidad es una mentira? Lo que te acerca a la gente es tu vulnerabilidad, tu autenticidad, no tu disfraz de éxito.
Cuando operas desde el personaje que inventaste, solo atraes relaciones superficiales, aquellas que se basan en el intercambio de apariencias, de títulos, de marcas. Nadie te está viendo a ti. Están interactuando con tu fachada. Y si alguien, por error o por amor genuino, intenta derribar esa fachada, intenta acercarse a tu verdad, entras en pánico. Lo alejas, lo saboteas, porque la intimidad para el personaje inventado es una amenaza de exposición. Es el riesgo de que vean, por fin, que detrás del costoso reloj hay un miedo cerval a la bancarrota. La soledad que sientes, esa punzada constante, no es falta de compañía. Es el aislamiento autoimpuesto de vivir en una prisión de oro, custodiada por el miedo a parecer pobre. Has invertido incontables horas, meses y años en esta gran mentira, en construir un personaje que te ha dado una falsa sensación de seguridad. Sí, pero te ha robado tu vida. Te ha robado la posibilidad de construir algo real, porque el cimiento siempre fue la arena de la falsedad. La pobreza que tanto temías exhibir ante el mundo se ha manifestado de la peor manera posible. Pobreza de ser. Pero la historia no tiene por qué terminar con el telón cayendo sobre tu vida vacía. Hay un camino de regreso, un camino arduo, doloroso, pero liberador. Es el acto de abrir la puerta. Llega un momento en la vida, a menudo provocado por una crisis, una pérdida o un colapso inexplicable, en el que el costo de mantener la mentira se vuelve más insoportable que el miedo a la verdad. Es el instante en que te miras al espejo y no ves al personaje que inventaste, sino a un extraño agotado. Ese es tu punto de inflexión. El primer paso es un acto de valentía psicológica que supera cualquier desafío físico. Tienes que sentarte a escuchar a la parte que no quieres ver. Tienes que bajar al insótano de la mente donde la arrojaste. Es un lugar oscuro, lleno de polvo, de recuerdos avergonzantes y de la voz temblorosa de tu yo más vulnerable. Ve con una lámpara, no con un martillo. No vas a juzgarla. No vas a arreglarla, vas a escucharla. ¿Qué dice? Dirá: estoy asustado, no tengo suficiente, la gente se reirá de mí, necesito ayuda. Permite que esa voz hable sin interrupciones, sin la censura del personaje inventado que gritará: cállate, nos van a descubrir. Tienes que aceptar la realidad brutal. La verdad es tu capital más valioso. Admitir primero a ti mismo y luego con prudencia a los demás la realidad de tu situación, la falta de fondos, la inseguridad, la duda, la inexperiencia, no te hace más pobre, te hace genuino. La verdadera riqueza no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de enfrentarlos desde la honestidad. La pobreza real es la incapacidad de ser sincero. Este proceso de escucha es doloroso porque implica el funeral del personaje que inventaste. Tienes que dejar morir a ese impostor brillante y la gente notará su ausencia. Algunos se irán, sí. Los que solo estaban atraídos por el brillo de tu armadura huirán cuando vean que debajo hay un ser humano. Permíteles irse. Es el peaje necesario para construir algo real. La solución a este drama interno no es reemplazar tu vieja máscara por una nueva, sino lograr la integración para dejar de vivir en pedazos. El objetivo no es que el yo auténtico gane y el personaje inventado muera. El objetivo es que se sienten en la misma mesa. Tu vulnerabilidad, tu una parte que no quieres ver, te da la humildad, la empatía y la conexión. Tu personaje, el que inventaste, te da la disciplina, la capacidad de planificar y la resiliencia que aprendiste al simular el éxito. Ambos son recursos. El miedo es solo una energía mal canalizada. Es un radar que te dice lo que te importa. Integrar es decir: sí, estoy en una situación económica difícil y estoy trabajando con determinación para cambiarla. Es decir, tengo miedo al fracaso y voy a intentarlo de todos modos.
Es permitir que la sombra y la luz se unan. El verdadero poder no reside en no tener debilidades, sino en poseerlas. Cuando posees tu verdad, cuando asumes tu pobreza, si la tienes, esta pierde su poder sobre ti. Ya no es un secreto que otros pueden usar como chantaje emocional. Es una realidad que tú gestionas. El resultado de esta integración es un yo robusto, un ser que no necesita disimular la abundancia, porque ya tiene la abundancia de sí mismo. Ya no estás gastando el 80% de tu energía en mantener la fachada y solo un 20% en construir tu vida. Ahora, 100% de tu energía se dedica a la realidad. Y la realidad, cuando se aborda con honestidad y acción, tiene una extraña tendencia a mejorar. Dejas de atraer a la gente que solo te quiere por lo que pareces. Y empiezas a atraer a los que te aprecian por lo que eres. Y esa es la única verdadera riqueza, la de las conexiones humanas basadas en la verdad. Aquí estamos, al final de este viaje introspectivo. Has visto la maquinaria interna, el miedo, la creación del doble, la venganza de lo reprimido y el único camino hacia la libertad. La pregunta inicial era, ¿por qué nunca debes parecer pobre, aunque lo seas? La respuesta que te ha dado el vara jefe que te controla desde el fondo es porque el mundo te rechazará. Pero la respuesta que te da una parte que no quieres ver, ahora liberada y sentada a tu lado, es infinitamente más profunda. La vida recuperada no es la que se llena de objetos caros, sino la que se vacía de pretensiones. La verdadera tragedia no es nacer con poco, sino morir habiendo vivido la vida de un personaje que inventaste. Te has pasado la vida huyendo de la imagen de la pobreza, pero al hacerlo, has cultivado una pobreza del alma que es 1000 veces más devastadora. ¿De qué sirve tener un traje caro si por dentro te sientes un fraude? ¿De qué sirve una gran casa si en cada rincón resuena el eco de tu propia soledad y de la mentira? La riqueza que anhelas, el respeto que buscas, la estabilidad que persigues, nunca estuvieron en las posesiones que comprabas para impresionar, sino en la calma que solo la verdad puede ofrecer. Cuando dejas de luchar contra la realidad de quién eres y dónde estás, la vida se simplifica dramáticamente. El costo de ser tú mismo es 0, pero el valor es infinito. El costo de sostener una mentira es el 100% de tu energía vital, un precio insostenible. El camino del crecimiento personal no es una carrera por la perfección, es un regreso a la autenticidad. Es aceptar, con la cabeza alta, lo que tienes y lo que no tienes. Es dejar de buscar la aprobación en la mirada perezosa de los demás y encontrar la validación en la honestidad de tu propio espejo. Si eres pobre, sé un pobre honesto y ambicioso. Si estás quebrado, sé un quebrado que se reconstruye con cimientos sólidos. La vergüenza no está en la falta de dinero, está en la falta de coraje para ser tú. Así que, aquí está. El desafío final. Sal y presenta tu verdadero yo. Baja la guardia. Deja que vean la cicatriz, la grieta, el bolsillo vacío, si es lo que hay. Deja de mendigar respeto con la ostentación y empieza a ganártelo con tu verdad. Porque la única pobreza que jamás podrás permitirte es la pobreza de ser. Y ahora dime con la mano en el pecho mirando a esa parte que no quieres ver. A los ojos, ¿estás dispuesto a dejar de ser la mentira que el mundo te obligó a inventar para convertirte por fin en el ser humano que la vida te destinó a ser? ¿Estás listo para pagar el precio de tu libertad? Las cámaras están encendidas, el público espera, y solo tú puedes escribir el resto de tu guión, pero esta vez, hazlo con tinta indeleble de tu propia y cruda realidad. Ya no hay personajes, solo tú, por primera vez, al descubierto, listo para vivir. 5000 palabras.